Espero que ya estemos en vivo. Buenas, ya estamos en vivo. Bueno, pues gracias por estar en nuestro tercer conversatorio textil Comala Macondo. En esta ocasión tenemos de invitada a Isabel González, que se conecta con nosotros desde Medellín. Yo a Isabel no la conocía a través de Margarita Cuellar, y a Margarita Cuellar la conocí a través de Eliana y de Tania, que fueron nuestras primeras invitadas. Y bueno, como la idea de este conversatorio es que vayamos conociendo qué se está tejiendo, qué se está hilando, bordando, desbaratando ahorita en Colombia. Luego vamos, esperamos que se nos vaya alzando la mano varias tejedoras, bordadoras o textileras. Pero bueno, Isabel tiene la verdad, un proyecto padrísimo. Primero la voy a presentar y luego vamos a empezar con las preguntas. Muchas gracias, Isabel, por estar con nosotros. Ay, gracias, Miriam, qué rico. Bueno, me encanta cómo hablan los paisas. La verdad es que tienen una secuencia, un ritmo muy lindo. Isabel es tejedora, antropóloga, tiene un magíster en Ciencias de la Información con énfasis en Memoria y Sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Investigadora asociada del Grupo Cultura, Violencia y Territorio, adscrito al Instituto de Estudios Regionales, INER. Es cogestora del costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón, que ya le vamos a preguntar más sobre esto, de la Red de Tejedoras por la Memoria y la Vida, y del colectivo El Ojo de Agua, que vamos también a hacer una mención muy, muy especial. Durante los últimos años ha trabajado en la implementación de estrategias de recuperación y reconstrucción de la memoria histórica, la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia y los archivos de derechos humanos, proponiendo la exploración de las prácticas textiles artesanales como una narrativa y un testimonio y pedagogía en los escenarios investigativos de la construcción de redes de trabajo colaborativo. En este sentido, una parte muy importante del trabajo que actualmente está haciendo Isabel es la construcción de un archivo textil, ¿no? Sí. Y bueno, Isabel, pues primero, antes que nada, gracias, y pues cuéntanos cómo de la antropología te vas al tejido, o si ves algo simultáneo, o cuál fue primero, o qué onda. Primero fue el tejido, luego fue la antropología. Yo empecé como a hacer, bueno, igual sí es una herencia familiar, una herencia paterna de la abuela, una abuela muy tejedora de crochet, luego tías bordadoras, y bueno, ya luego yo como en mi adolescencia, como a los 13 años, con ganas de hacerme la ropa y salirme como de esos esquemas de la moda, empecé a bordarme mi propia ropa, como aprender punto de cruz, y bueno, por ahí desde chica empecé a hacerlo, luego empecé a estudiar trabajo social en realidad, y luego salté a la antropología. Y en la antropología, digamos, haciendo mi trabajo de antropología, trabajé mucho tiempo arqueología, y mi trabajo de grado fue también como un archivo, pero de improntas de textil sobre cerámica arqueológica. Entonces, digamos que ahí siempre como ese asunto textil estuvo muy presente como seguir las improntas, las huellas de las tejedoras que no podíamos conocer, porque a diferencia pues como de otros países como Perú o incluso México y Centroamérica, pues aquí todo el textil, todos los textiles prehispánicos no se han podido conservar por las condiciones climáticas. Entonces empecé a buscar ahí esa primera conexión, está en buscar esas huellas de los haceres textiles prehispánicos en Antioquia particularmente. Bueno, viajo, me fui a Argentina a estudiar tejeduría andina, volví, y bueno, creo que esto siempre me ha marcado mucho como el hacer. En el 2007 empieza mi primer proyecto directamente relacionado con el asunto de las prácticas textiles
y la memoria, lo hicimos en la Comuna 13, un proyecto que se llamó Tejedoras de la Memoria. Entonces trabajábamos con la cárcel de mujeres aquí en Medellín, estaba en la Comuna 13 en ese momento, entonces trabajamos en la cárcel y así. Perdón que te interrumpa tantito. Dale, Nada más, ¿por qué no nos cuentas un poco esta cuestión de las comunas y por qué la importancia de la Comuna 13 para que también nuestras seguidoras mexicanas puedan entender cómo tú vas haciendo como todo este entretejido también social? Sí, mira, Medellín está conformado por comunas, son 16 comunas y 5 corregimientos. Los corregimientos hacen parte como de esa zona rural y las comunas son las agrupaciones como de la zona urbana y están conformadas por muchos barrios. La Comuna 13 lamentablemente se hizo muy reconocida porque fue lugar de la primera y única operación militar a gran escala en la ciudad, ¿cierto? Y fue aquí en Medellín. Entonces, en la operación militar Orión, hay muchos desaparecidos, hay una gran fosa común, que se tiene un reporte más de 450 personas que están en esa fosa común, que está en medio de la ciudad. Entonces, digamos que todo lo que ocurrió aquí fue un hito, o sea, fue un hito frente a lo que es la organización del conflicto armado en Colombia. Cuando nosotras hicimos ese proyecto en 2007, pues ya habían pasado 4 años, habían pasado 5 años de esa operación militar. Y bueno, trabajamos con mujeres muy adultas, las mujeres que estaban en la cárcel, las mujeres que son madres comunitarias, que cuidan niños, mientras que otras mamás salen a trabajar. Entonces, ese lugar siempre ha sido un lugar muy interesante para entender la resistencia y queríamos preguntar por eso. Un poco como frente a entender qué son las comunas en las partes altas mares donde empezó a llegar la gente desplazada del campo. En esas primeras oleadas de los finales de los 90, y Medellín fue una ciudad de gran recepción, o sea, recibió mucha gente de muchos territorios. Entonces la gente también empezó a ocupar esas laderas. Yo vivo en una montaña, o sea, Medellín es un valle, pero rodeado de unas montañas altísimas y la ciudad fue creciendo hacia las montañas. Entonces, las partes más altas, digamos, son las partes más populares, ¿cierto? Entonces, ahí la gente empezó a sentarse. Entonces, cuando llegamos a la Comuna 13, que está más hacia el occidente, también encontramos muchas mujeres que venían de distintos lugares desplazadas. Y ahí empezamos también a preguntar sus trayectorias, sus caminos, y empezamos a través del textil a explorar esas memorias. Hicimos muñecas de trapo, hicimos quitapesares, y a través de la construcción de las muñecas queríamos como reconstruir esas historias de vida. Y bueno, ahí empezamos como en esas primeras exploraciones metodológicas, un poco como de entender esa relación del textil, la memoria, el cuidado, unas maneras de preguntar desde la investigación distinta, ¿cierto? Como desde el hacer conjuntamente. Por ahí está. Ok, ubicar. Miguel, no te estoy escuchando. Está apagado el micrófono. Perdón, te quería hacer me gustaría saber si desde el principio pensaron que a través de los textiles, del tejido, de estas actividades que son tan femeninas que es un lenguaje además que todas podemos, bueno, que quienes tejemos o quienes bordamos sabemos que podemos compartir, que eligieron que digamos, diálogo con las mujeres de la comuna iba a ser a través del tejido, o cómo decidieron que era a través del tejido y de la costura? Porque entendíamos que era un lugar común para el encuentro, como que era reconocer saberes previos, y también que queríamos proponer conversaciones en el que el aprendizaje fuera compartido, pues como en 2 días todo el tiempo. O sea, no era solamente preguntar y obtener respuestas y luego compartir un refrigerio, compartir y comer algo y luego ir a escribirnos
escribir un informe, un artículo, sino que era empezar a explorar otras maneras del estar y el saber y el hacer investigación. Y fue desde poder encontrar un espacio común como mujeres, además mujeres muy adultas, trabajamos con mujeres muy adultas, que pudiera convocar y generar espacios como de confianza, de escucha. Y experimentamos con lo textil. O sea, yo ya venía trabajando, yo soy promotora de lectura, entonces yo ya había trabajado con chicos y con papás y un poco como alrededor de los cuentos, ya había experimentado esa fuerza del hacer conjuntamente, del taller, y empezamos a hacerlo como ya en para explorar, digamos, memorias difíciles o vivencias que a veces son tan difíciles de nombrar. Entonces pensamos que poner, o sea, que fuera el cuerpo el que hablara en primer momento podía funcionar para que luego llegara la palabra oral y la palabra escrita, ¿cierto? Digamos que como era poner el cuerpo primero en escena y acogerlo y cuidarlo. Entonces, hacer las muñecas de trapo era eso, era hacerse a sí mismas, hacer ese cuerpo, un cuerpo que luego se iba haciendo conjuntamente entre todas, pero luego se iba a vestir y luego lo íbamos a presentar, y de alguna manera era ese proceso también, ¿cierto? Más o menos por ahí la cosa de esta experiencia, y esa experiencia sigue creciendo. De hecho, es súper bonito porque ese primer molde de muñecas que hicimos, luego en el 2016 son las mismas, es el mismo molde que hacemos en Xochistrahuaca, en México, con las mujeres en Guerrero. O sea, como que con ellas también hacemos esos intercambios, y es lindísimo saber que ese mismo molde que hicimos en 2007 sigue siendo el mismo molde que yo seguí usando en todos los escenarios que compartimos, y cada muñeca es súper distinta. De hecho, voy a aprovechar y les voy a presentar esa muñeca de Guerrero que está acá. Okay. Y antes nada más déjame comentar una cosa. El proyecto que está hablando Isabel se llama El Hilo de la Memoria, y Isabel contactó con otra antropóloga que es mexicana, que se llama Mariana Rivera, que trabaja en el INA y estudió en la UAM, y ella documentaliza también, hizo todo un proyecto, un documental que también le vamos a tener en nuestra siguiente temporada a Mariana aquí. Y entonces vino Isabel para como un poco replicar esta experiencia, pero viajaron por Guerrero durante 3 meses, y Chiapas, y llevaron como, era una, digamos, un ejercicio expositivo, performativo, simultáneo, porque iban entre tejiendo, entre haciendo las muñecas, pero también exponiendo, ¿no? Un poco, esta es la experiencia, ¿no? Y eso fue en el 2000, no, eso fue en 2016, a finales del 2016, principios del 2016. Y que bueno, y para este momento supongo también que cuando Mariana te contacta, ya también tú ya habías realizado, ya estabas muy metida en lo de las memorias de Sonsón, que es como un gran proyecto que bueno, vamos poco a poco, que también queremos que nos lo cuentes. Bueno, entonces empiezas con las comunas, que esto es, ahorita enséñanos la muñeca, ¿cuál es lo que viste tú como antropóloga y también como tejedora? Porque creo que lo que es padre es que se va haciendo el trabajo se va haciendo una vivencia personal también, ¿no? Y ¿qué es lo que notaste que estas mujeres iban como despertando, y cómo fue que en tu cabeza y en tus textiles fue creciendo esta idea de ir armando y no de ir armando, de tener lo que tú dices en un texto que más tarde vamos a compartir para quienes lo quieran bajar, el derecho a la memoria? Bueno, en ese momento, pues pensar 2007, digamos el contexto, el sentido de la memoria que teníamos ahí era muy distinto al que luego deviene o el que tenemos hoy, ¿cierto? O sea, también el contexto político era otro, digamos que ahí estábamos también necesitando explorar cómo entender la voz de las víctimas, nombrar que en este país había víctimas, que había un conflicto armado, ¿cierto?
Entonces, esas primeras exploraciones, creo que el textil o esos haceres que son como domésticos, que son la casa, la seguridad, permitieron un poco como generar esos espacios íntimos para poder escucharnos y nombrar lo que nos estaba pasando. En general, los espacios siempre fueron de mujeres y propició eso, ¿cierto? Como la intimidad. Creo que eso fue súper clave, pero una intimidad compartida y una intimidad donde aprendemos, el aprender algo nuevo, pero aprender reconociendo lo que ya sabemos, o sea, que todas generalmente dicen, aprendí en la escuela, la mamá, la costura, entonces eso tan afín que abriga, digamos que eso fue clave para generar esos escenarios de confianza. Después de lo que pasó ahí en esa, que fue una experiencia muy bonita, además que me fue dando confianza también, de saber que por ahí sí era, o sea, como esas intuiciones que uno tiene, que tiene la posibilidad de experimentar ese trabajo, lo hice con Natalia Quiseno, que ha sido mi colega y socia desde entonces para toda esta aventura textil y memorística, digamos que fue como también tomarnos confianza. Y luego, desde el Grupo de Cultura, Violencia y Territorio, que es en el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, comenzamos todo un trabajo de extensión universitaria, que son proyectos que buscan conectar el trabajo de la universidad con las comunidades. Y ahí llegamos al municipio de Sonsón, Antioquia, en el oriente antioqueño. Y en ese momento, ya para el 2000, eso es 2009, en el 2009 la pregunta, digamos, teníamos un escenario en el que los grupos paramilitares estaban en un proceso de desmovilización, se estaba haciendo una ley que se llamó la Ley de Justicia y Paz. Entonces, digamos que ese escenario para conocer la verdad, para entender lo que estaba ocurriendo, empezó a ser posible. Ahí se empiezan como esas primeras nociones, digamos, del deber del Estado a hacer memoria, pero era el deber del Estado para conocer lo que había, generar esos espacios, pues, para poder, entre todos, entender que había, las dimensiones de lo que había pasado en Colombia. Cuando nosotros llegamos a Sonsón, estábamos frente a una asociación de víctimas de más de 300 personas y lo que se discutía ahí eran como el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación. Entonces era como unos procesos como de que cada una de las personas que estuviera ahí pudiera reclamar ese derecho y poder acceder al reconocimiento de las violencias y los daños que habían ocurrido. Nosotras queríamos explorar justamente los sentidos de lo que era la memoria, lo que era la justicia, lo que era la verdad, la reparación para esas personas campesinas que llegaban una vez al mes al pueblo, porque es una zona rural, está a 4 horas de Medellín, como entender para ellos qué era eso, porque era un asunto muy legislativo, digámoslo así, era un asunto como muy, que estaba llegando esta ley, entonces podían acceder a una reparación económica y era todos esos trámites y nosotros queríamos entender los sentidos, no lo que decía la ley o lo que ellos tenían que hacer, sino ellos que estaban entendiendo por eso. Entonces, de nuevo volvimos a poner como en un escenario importante los oficios, y eran los oficios textiles y el trabajo audiovisual. Entonces, trabajamos con mujeres y con jóvenes. Y ahí abrimos un taller. En un principio, pues era como que íbamos a hacer 3 talleres muy simples, como para explorar la memoria haciendo muñecas de trapo, hacer quitapesares, que son estos muñequitos, digamos, que nacen en el Valle de Guatemala, pero, digamos, aquí tuvieron una reinterpretación, y hacer, para entender lo que era la reconciliación, que es un asunto que fue posterior, unas colchas de retazos. Entonces, como que no era hacer excusa, no necesitábamos excusas para hablar, pero sí era cómo a través de esa materialidad podía contarse la experiencia. Entonces, cuando hicimos las muñecas de trapo, como en esa experiencia que habíamos en el 2007, empezamos a reconstruir esas historias de vida desde las mujeres, haciendo las muñecas. Entonces, ahí un aprendizaje clave para nosotras era que la costura y la materialidad textil no era una excusa para hablar, era el lenguaje. Eso fue como
una cosa como súper clave, que fue como lo que fuimos aprendiendo en la experiencia. Y ya para ese momento yo ya tenía un referente súper clave que para mí fue central y que me dio mucha fuerza para hacer todo este camino. Y fue una exposición que habían hecho en Alemania, la había hecho Roberta Basic, una curadora chilena que había estado recuperando o recolectando arpilleras chilenas en un tiempo. Ella ahora vive en Irlanda del Norte y tiene una colección muy importante que se llama como Textiles del Conflicto, Conflict Textile. Entonces, yo había conocido como esa primera exposición y para mí fue revelador porque recogía textiles de África, de Alemania, de Irlanda. Se cortó un poco. Isabel, te dejamos, se congeló un poco, ya. ¿Alguien me puede decir si se está escuchando, Isabel? Hola. Ya. ¿Ahí? ¿Sí? Ahí. Es que se está cortando un poco. Oye, bueno, yo te escuché hasta que esta exposición con esta alemana que fue recopilando con Roberta, sí, como que eso fue súper. Ya en el 2009 habían mujeres que estaban haciendo esto, o sea, habían como personas que estaban dándose cuenta que no conocía mucho el proceso de las arpilleras en ese momento. Entonces fue súper revelador e inspirador conocer esos trabajos, y aquí en Colombia ya estaban las tejedoras de Mapuján, las mujeres de Sueños y Sabores de Paz, que ya habían empezado a trabajar, que son un grupo de mujeres muy reconocidas que en el 2015 se ganaron el Premio Nacional de Paz. Entonces, a partir de esos referentes, como, hola. No, está bien, sigue, perdón, continúa. Que a partir como de esos referentes que teníamos, pues como con esa experiencia de Roberta Basic, las mujeres de Mampuján, digamos que eso me dio mucha fuerza para seguir un poco como la intuición, la experimentación y hacer esto práctica y hacerlo camino, ¿sí? Y en ese contexto, entender con las mujeres en Sonsón ya en ese momento como que podíamos seguir esa fuerza del hilo y la aguja para generar confianza, para contar la experiencia y para transformarla, porque bueno, yo soy antropóloga y no soy psicóloga, digamos que en la perspectiva no era hacer un trabajo psicosocial, pero esos espacios que abrimos, esos escenarios de taller se convierten también en eso, devienen en eso, un espacio sanador. Entonces, digamos que ahí empiezan a entretejerse muchos temas, o sea, que son las memorias sanadas, o sea, que termina siendo como ese aspecto importante del sanar, del gesto, de remendar, de coser, de juntar, de transformar, ¿no? Claro, un poco las personas que nos dedicamos, bueno, que tejemos, que bordamos, que hilamos, sabemos cómo esta cuestión de desbaratar, de deshilar, de remendar, es como una cosa de sanación. A mí siempre me ha llamado la atención cómo cuando se juntan los grupos hay algo en el cuerpo que se relaja e inmediatamente la gente empieza a hacer cosas, confesiones, ¿no? O sea, confesiones de problemas que a lo mejor no, o sea, yo he visto gente que se sorprende a sí misma contando algo que nunca había abierto, ¿no? Entonces, no sé, como te decías tú, de que es en el gesto, que es el lenguaje en sí mismo, que te empiezas, que tú eres la herramienta, ¿no? Que tú eres la herramienta y que te afloja. Pero te quería hacer una pregunta. Dijiste que aquí empezaste a trabajar con jóvenes. ¿De qué edades eran más o menos? Y la otra pregunta es, las muñecas que iban haciendo, ¿se las quedaban? ¿Qué pasaba con ellas? ¿Cuál era el fin? ¿Fueron armando un archivo ahí o el archivo viene después? Sí. ¿Me oyes, Isabel? Isabel, creo que perdimos a Isabel. Se congeló. Bueno, mientras tanto, creo que no nos está escuchando Isabel. Déjenme ponerle que la perdimos.
Bueno, para quienes nos están todavía aquí escuchando, el costurero de las memorias de Sonsón, que está en el 2009, empieza en el 2009, lo hace con otras personas con las que vamos a ir compartiendo también. Y ya, regresó Isabel. Sí. No, voy a tener que estar desde los datos, porque me muero el susto que va a pasar eso. Ok. No te preocupes. Ahí, bueno, bien. Qué pena, disculpe. No te preocupes. Nos quedamos en que, bueno, como que ibas a decir lo de los jóvenes y pues ya. Sí, que me ibas a preguntar eso, cómo había sido el trabajo con los jóvenes, y me ibas a hacer otra pregunta, que ahí me quedé. La otra pregunta ya no me la escuchaste. Es, ¿qué pasó con las muñecas que hicieron? Ahí es donde surge la idea de hacer un archivo, o ellas lo conservaban como álbumes, o cómo, cuéntanos. Bueno, entonces el trabajo con jóvenes inicia porque los chicos empezamos a darnos cuenta que en esas reuniones enormes de personas de la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón iban todos los niños, pues eran niños entre los 8 y 13 años, a acompañar a sus mamás, y oían todas estas cosas, y empezamos a pensar en el lugar de los niños y los jóvenes en la guerra, ¿cierto? Porque finalmente los papás y las mamás los cuidaban muchísimo también de esa historia de dolor, como de no heredar esos dolores, pero igual estaban en esos escenarios. Entonces decidimos como trabajar con los chicos como los oficios audiovisuales, fotografía y video, y armamos como un trabajo distinto para ellos, para poder explorar también las memorias con ellos, y sale un laboratorio audiovisual bellísimo. Y con las mujeres, entonces, empezamos a trabajar alrededor de lo textil, y luego hicimos un trabajo bellísimo porque ellos documentaron el trabajo de las mamás. Entonces, era como que empezamos como a hacer un trabajo más también como orgánico, involucrar, y digamos que en ese trabajo de hacer esas primeras, que eran las muñecas, los quitapesares, la colcha, entendimos también la necesidad de el escenario expositivo. Entonces armamos una exposición en la casa campesina del municipio de Sonsón, y es una casa tal cual, es una casa antigua, bellísima, y armamos el escenario como si fuera una habitación. Entonces la colcha, porque fue una colcha hecha a varias manos, se puso en una camita, las muñecas se colgaron en la pared como lo usan mucho. Aquí las mujeres usan mucho como colgar los juguetes en las habitaciones de las niñas, colgarlas a la pared. Entonces un poco como que era representar esa intimidad de la casa. Y eso empezó a generar unas piezas muy significativas, o sea, la colcha, las muñecas, esas historias. Entonces empezamos a conservar, o sea, llegamos a acuerdos, eran objetos que no se podían vender, que no tenían un valor económico, que podíamos hacer otras para vender, pero esas que tenían esa historia no. Entonces empezamos a darle un valor distinto, un valor testimonial a esa materialidad textil, y se fueron guardando. Entonces, digamos que era un proyecto que era de 6 meses, terminó siendo de 1 año, y de 1 año llevamos 10 años de trabajo viéndonos una vez al mes, ¿cierto? Entonces, digamos que eso fue creciendo, hemos ido explorando muchos temas. Hoy tenemos un Salón de la Memoria en el municipio de Sonsón, y esas piezas ahora están en el Salón de la Memoria. Entonces, eso es como, luego vienen todos los intercambios, porque no es solo Sonsón. En el 2011, con Mariana nos conocemos, Mariana estaba aquí en Colombia, aquí en Medellín, y en el 2011 hicimos un primer encuentro que fue en una semana de la memoria que se hacía como por una iniciativa municipal, y invitamos a las tejedoras de Mampuján. Era la primera vez que íbamos a conocer a esas mujeres que ya hacían unos tapices increíbles, narrando lo que había sido la violencia en Montes de María. Eso es muy cerca a Cartagena, donde ellas estaban, es como decía 2 horas de Cartagena, es bastante cerca, es el corregimiento de Mampuján. Ellas hablaban de su desplazamiento, pero en unas tapices enormes de 2 metros por 1,50, y ellas
es una obra bellísima para que las busquen. Ahora esta primera colección de tapices están en el Museo Nacional, en la Sala Nación en Bogotá. Y es muy importante mencionar esto porque es el reconocimiento de esta obra que, digamos, tiene como en un principio es como algo que en un momento en las conversaciones con él y con Tania se hablaba que era esa discusión de el arte y la artesanía, digamos que como que se menciona también como esos asuntos que son como el artesana y el artista. Entonces, claro, cuando estas obras, digamos, están en el Museo Nacional, hoy le dan como una legitimidad importantísima al valor de testimoniar a través del hacer textil. ¿Cierto? No ¿Qué es lo que hacen? Testimonial, digo, también del oficio, del hacer mismo, sí, del saber y del conocimiento. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí hay una cosa muy, muy importante, y en el 2011 es que nos empezamos a reunir porque un poco me ha puesto, o sea, como que para mí es una ruta de camino y es hacer encuentros para intercambiar experiencias. Porque lo que pasó en Sonsón, lo que estoy haciendo, no lo hago, o sea, es tan obvio, tan evidente que no es solo Isabela que se le ocurrió un día, sino que es que somos tantas mujeres, tantas personas encontrando esa fuerza en el hacer textil que siempre generar los encuentros, así como estamos tú y yo ahora, con la gente que nos está escuchando, es fundamental intercambiar experiencias, modos de hacer, y empecé a hacer eso, como encontrarnos en el 2011, entonces llegan las mujeres desde Mampuján, en Bolívar, las mujeres de Sonsón, grupos que ya habían aquí en Medellín, hicimos un primer encuentro, y digamos que eso ha ido marcando el devenir del archivo, porque era entender ese tipo de piezas que se estaban construyendo, qué se cuenta, y todo este recorrido de estos 10 años de trabajo, digamos, el archivo recoge un poco como esa cercanía y ese trabajo permanente con todos estos grupos, porque ya no es solo con Sonsón, sino que es el trabajo de mucho tiempo con Mampuján, con las mujeres del Chocó, que entonces no es solo conocer sus piezas, sino empezar a trabajar con ella, acercarme y conocer sus procesos, hacer con ellas y entender el valor de lo que hacen y cuentan a través de sus obras. Y en el 2011, es Juana Alicia Ruiz, ella dice una frase, nos la dice a todas así como que fue súper reveladora, que fue como que no podíamos vender nada de lo que estábamos haciendo allí, pues porque eran documentos políticos. Cuando Juana se refiere a la pieza, de hecho estábamos haciendo una pieza textil colectiva hermosa, que es como la imagen de las tejedoras colombianas que tejen en el campo, que tejen en la ciudad. Ya nos hablaba que esos eran documentos políticos. Cuando Juana en el 2011 dice eso con tanta claridad, fue como súper revelador, y eso marca un poco hoy hablar de textiles testimoniales, entender el textil como documento, aprender de la archivística y de todo el escenario del archivo de una manera formal, y entender eso desde otras perspectivas más amplias, que es muy bello. Eso lo entendí más recientemente con una autora que se llama Diana Taylor, que tiene un texto maravilloso que se llama El archivo y el repertorio, y se llama El archivo, el repertorio, performance y memoria de las Américas. Y es como que esa visión de ella del archivo para mí fue central para conceptualizar lo que es ahora, lo que, digamos, está en construcción, porque digamos que eso, mira, es un trabajo de 10 años, conocer, documentar, porque no es la pieza textil el centro son las creadoras, sus contextos, luego entonces sus haceres, sus técnicas, ¿cierto? Entonces digamos que eso se va desplegando. Porque también lo que es muy padre de los textiles es que, ahorita que decías como de entenderlos, estos que son documentos, que decías documentos políticos, que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, como siempre los textiles yo creo han sido textos, ¿no? Es una manera de escribir, y como que se nos había olvidado, ¿no? O como lo damos por hecho, y de repente también recuperar estos saberes de muchas mujeres y hombres, pero darles como un contexto. A mí, la verdad, hablar con ustedes me ha parecido maravilloso, porque además, desde cada una, desde su disciplina, le va como dando un lugar más fuerte, ¿no? Y para que todos lo compartamos.
Esto de las memorias del Sonsón, el construidor de tejedoras para la memoria del Sonsón, también te inspiró, digamos, o tú recuperaste también en tu documento, como de fortalecer y de recuperar esta memoria, no nada más como un acto de justicia, sino como un acto no como un acto de justicia nada más, sino como un acto de visibilidad de la víctima, ¿no? Esto me pareció atractivo y me gustaría un poco que nos contaras cómo decidiste también, digamos, porque es parte de tu labor antropológica, hacer este documento y que de ahí que ha partido más a tu cuestión teórica con tu cuestión práctica. Bueno, yo creo, o sea, en ese momento hablar del derecho a la memoria, digamos que era también entender, bueno, es una cosa muy loca porque hoy está muy actual pensar la memoria como derecho, ¿sí? En Colombia, desde el 2000, con la ley que se hace en el 2000, eso es 2014, de reconocimiento de las víctimas, digamos, es muy claro que el Estado tiene el deber de hacer memoria, de no hacer ejercicios negacionistas, que propicie la reconstrucción como de una manera mucho más amplia, desde la voz de las víctimas, lo que ha acontecido en el país en estos últimos 60 años. Entonces, digamos que eso era muy claro como deber del Estado. Pero cuando lo pensábamos como desde el derecho a la memoria, pensábamos que es un derecho que se hace desde abajo, que es una reclamación que hacen las víctimas en este caso, porque habían unos escenarios donde ellas solo eran como testigos de ese perpetrador de la violencia que decía que tenía la libertad de decir si reconocía o no los crímenes que ellas estaban pidiendo esclarecerse, porque en la Ley de Justicia y Paz, digamos que se abrieron eran unas audiencias libres donde, digamos, como en esa cadena jerárquica, digamos, el mayor responsable de ese ejército, en este caso paramilitar, o de ese frente paramilitar, digamos, iba a dar cuenta de los crímenes que se cometieron en el caso de Sonsón, en el Magdalena Medio, por ejemplo, que era las autodefensas del Magdalena Medio. Entonces, el comandante, digamos, era el que tenía que decir si sí o no recordaba lo que ellas estaban reclamando. Entonces, esos escenarios fueron muy duros porque para muchas a veces se respondía con que él decía, yo no me acuerdo de su esposo que asesinamos, o yo simplemente confundimos, él era un guerrillero, y frente a esos escenarios, digamos que era muy duro, claro, esa tensión y esa lucha por la verdad, ¿cierto? Entonces ahí un poco el planteamiento en ese trabajo de un derecho elaborado puntada a puntada y pensar la memoria como derecho era es la memoria desde quién se construye y lo que yo quiero contar, y entender el estatus de verdad, el estatus de testigo, ¿cierto? Y también la víctima como una categoría política para reivindicar derechos. Entonces, cuando en el costurero empezamos a hablar realmente qué nos había sucedido, qué había sucedido a cada una de las integrantes del costurero, era contar su propia verdad, y una verdad que necesitaba un reconocimiento, independiente del escenario judicial. El camino de la justicia es necesario, es absoluta, eso realmente es reparador, pero entendíamos que no era la única camino, que había que ese derecho a la memoria, a la justicia, a la reparación, también se hacía desde abajo y podíamos transitarlo de otros caminos distinto a esta oficialidad. Entonces ahí es donde, digamos, hacer la cartografía del tiempo, que es la pieza central del Salón de la Memoria de Sonsón ahora, recoge como, son pequeños cuadros en un gran telón, donde cada una cuenta su historia, lo que le ocurrió en el conflicto. Está así como separada por años, pero es como un mapa, y ahí ellas podían realmente decir quién fue el que lo, o sea, poder hablar de los responsables y poder hablar de los daños.
no para, o sea, realmente la justicia no ha llegado para todas, ni la reparación ha llegado para todas, pero se han transitado otros caminos que han sido fundamentales para el reconocimiento de sus derechos y también como para posicionar también como su proceso también como de reivindicación de dignidad. Uh-huh. De dignificar a sus muertos, a sus familiares, a sus seres queridos, pero también como de sanarse a sí mismas. Uh-huh. Y no necesariamente, pues como ellas a veces lo dicen y que es muy bonita eso, que su mejor psicólogo fue la aguja, ¿cierto? O sea, que ellas no necesitaban psicólogos sino agujas e hilos y entender esos espacios, ¿sí? Entonces, digamos que es entender que para estos grandes retos que seguimos teniendo, que son la memoria, la verdad, la justicia, por ejemplo, para los familiares de desaparecidos, que es una búsqueda que no termina. ¿Qué hacemos mientras la espera? Y ahí entonces siguen siendo los encuentros con México fundamentales, la exposición que en el 2018 hicimos, con que pudimos compartir piezas que fueron desde aquí de Colombia con las compañeras mexicanas que están bordando por sus desaparecidos y bordan en las caravanas de búsqueda, como entonces las mujeres de aquí de ASFAES que llevan, es una organización de mujeres, pues es una asociación que busca a los detenidos desaparecidos, ya llevan 30 años de trabajo, hacen 4 telas contando su trayectoria, cuando las llevamos a México y las compartimos, cómo empezamos también a compartir saberes, conocimiento sobre esa reivindicación de derechos, que va a un ritmo distinto es el ritmo del Estado y otro ritmo distinto es el que, digamos, son los afanes también como de la vida, los dolores, entonces eso también se vuelve un escenario central, justamente para hacer, o sea, como que ese derecho a la memoria es un derecho que surge desde abajo. Y aquí lo vamos haciendo. Entonces, escenarios expositivos son escenarios fundamentales para hacer pedagogía, para hacer denuncia, entonces vamos entendiendo otras cosas, ¿cierto? Como que esa fuerza pedagógica textil, del hacer textil, e incluso ahora con Tania, con él y con Natalia, bueno, estamos hablando como de esas pedagogías feministas, femeninas también, que se construyen ahí, unas pedagogías que nos están enseñando en la reivindicación de derechos, la defensa de los derechos humanos, de también entender nuestro lugar, nuestros cuerpos de mujer que tienen para hacer, cómo hacen lo que hacen, ¿cierto? Cómo hacen el activismo. Entonces son las pedagogías, son los activismos. Pero entonces, esto es como yo no diría que es un enredo porque son líneas bastante claras, no es una madeja enredada, pero sí es un gran entretejido de temas que es como súper comprimido en un solo espacio, en un solo encuentro, ¿cierto? Entonces un encuentro con las mujeres que además ha sido cada vez más bello encontrarnos desde distintas experiencias, es hablar de un montón de reivindicaciones absolutamente políticas que no necesariamente parten de mujeres que son activistas o tienen una gran vocería, sino que son mujeres que a poco en su casa van bordando su historia y un día la sacan a la plaza, y eso es una cosa muy bella porque en Sonsón desde siempre ha sido procesos que se han hecho en el oriente antioqueño, uno se llamaba de la casa a la plaza, ¿cierto? Y eso es, lo que hacemos es eso, es de nuestra casa a la plaza, porque ya ese duelo a puerta cerrada no es posible. Hay que reivindicarlo de otra manera. O sea, no solo me pasó a mí. Y creo que ahí hay otras conversas que han sido muy fructíferas. Entonces, con Mariana, cuando nos conocimos en 2011, Mariana estuvo acompañando toda una semana de trabajo con estos colectivos. María vuelve a México, bueno, y ya después nos seguimos súper cercanas. Y lo que viaja a México en la exposición, en ese recorrido que hicimos desde el DF, pues como Chiapas, Guerrero, es la exposición de Sonsón, con la idea de poder temas con las mujeres, o sea, como las mujeres sonsoneñas, mujeres campesinas, de origen campesino, ellas ahora viven en el pueblo, ya digamos, ya han perdido pues como esa relación con el cuidado directo con la tierra y los animales, pues ya tienen sus solares,
eh, cómo ellas han hecho, cómo ellas han contado lo que su vida, su cotidianidad, y no solo sus memorias de dolor, sino su vida cotidiana, ¿cierto? O sea, porque hay una cosa bellísima en esto, el sol, siempre hay un sol en todas las telas, el sol no ha dejado de salir para ninguna, y eso es una cosa que a mí me conmueve profundamente, o sea, pese a todo, el sol no deja de salir, y cada textil que vos ves tiene un gran sol que ilumina todo. Y creo que esa es como esa fuerza que tiene la aguja, ¿cierto? O sea, como que la persistencia del hacer, es entender que tenemos cosas que enseñar y aprender todo el tiempo en ahí, que no son excusas, que los espacios textiles no son excusas para tener una buena conversación, son la conversación en sí misma. ¿Sí? Y eso, digamos, que ha sido el intercambio, ¿no? Es la conversación, es el lenguaje en sí, y que también es como, o sea, ahorita te escuchaba y decías, bueno, no soy esto cuando lo empecé a hacer en el 2009 y cómo ha ido creciendo, y también creo que lo que es muy inspirador es que siempre alguien más en algún lugar te escucha, como a lo mejor aquí, y entonces a alguien se le ocurre replicar un poco el modelo orgánicamente en su comunidad, y yo siento que cada vez más estamos como asumiendo la posibilidad de hacer nuestros textiles para contar, como tú decías, historias no nada más de dolorosas, sino también historias que tienen un poco más optimistas, o historias de vida, ¿no? O sea, que la vida al final es todo esto. Y a mí la verdad me parece padre que lo del costurero de tejedoras de la memoria de Sonsón, porque a las colombianas que he ido conociendo, hay algo que siempre las remite a ello, ¿no? O sea, en algún momento han tenido un contacto, porque, o sea, que lo que hablas de la importancia de este proyecto que generó también en el despertar, ¿no? En la creación de archivo, en el pensar el textil de otra manera, en abrirte a la comunidad de otra manera, en acompañarnos en los textiles, ¿no? Porque me parece padre lo que dices de las mujeres de la casa a la plaza, o sea, donde tenemos un lenguaje común y nos hace estar como más, o sea, más horizontal, ¿no? Y bueno, a mí me gusta, como se ha ido viendo como tu trabajo, que es lo que me mandaste, y quisiera que nos profundizaras un poco cómo vas construyendo decías de lo de la memoria del archivo a partir de que leíste a una autora que te fue muy importante y te ayudó como a construir esto, y cómo empiezas a marcar tu ruta también hacia otros conflictos, ¿no? Porque ahora que estás construyendo, o sea, lo del conflicto armado, o sea, ya como, digamos, tenerlo muy claro de la construcción de un archivo textil del conflicto armado en Colombia, ¿no? Que me parece maravilloso, pues. Entonces, bueno, pues te dejo que nos sigas contando. Sí, digamos que ese vuelve a ser como un asunto de los contextos, pues después de la firma del acuerdo de paz con las FARC en el 2016, pues eso fue en noviembre, el 26 de noviembre del 2016, ahora digamos, el escenario que se nos abrió fue otro. ¿Sí? Entonces tenemos una comisión de la verdad, tenemos la Justicia Especial para la Paz, tenemos un montón que siguen siendo estos asuntos coyunturales, como fue en el 2009 la Ley de Justicia y Paz. Eso es una historia, o sea, eso está, todo este hacer textil es un hacer textil que está mediado por un contexto político que está buscando narrativas para conocer, y hoy, digamos, el archivo tiene una función, o sea, como que también no es un archivo textil únicamente, sino que, digamos, lo sitúo como un archivo de derechos humanos especializado en textiles, ¿sí? Y un archivo de derechos humanos que a través de esas obras está denunciando y nombrando acontecimientos específicos en el marco del conflicto armado, que puede ser acontecimientos violentos o de resistencia o de sobrevivencia, ¿cierto? Porque en medio de la guerra hemos seguido cuidando la vida se ha seguido sosteniendo. Entonces, no solo estamos documentando
el horror o los hechos específicos violentos, masacres, desapariciones, asesinatos, sino también cómo la vida se ha cuidado y se ha hecho posible. Entonces, digamos que pensar hoy el archivo también sigue siendo un archivo pensado para este contexto político, que se nos desdibuja, que se nos va como arena en las manos en este momento, que es muy desalentador también, o sea, eso es, pero sin embargo seguimos haciendo esto porque yo estoy convencida que esta forma de ir documentando va a ser muy importante para que podamos conocer de los cuerpos, las manos, la voz de las mujeres, lo que les pasó. Y no en los hechos más, digamos, resonados del conflicto armado, sino los más mínimos, que son los que de alguna manera se van recuperando en el archivo, ¿cierto? O sea, igual aquí tenemos unos textiles fundamentales, como es, en el archivo está el textil del 2 de mayo, que es de Bojayá, Chocó, que es una masacre que fue de los hechos más dolorosos en el conflicto armado en Colombia. Entonces está ese gran telón en el que se bordó cada uno de los nombres de las personas que murieron en la masacre, pero también hay otras piezas, como una que se creó en Argelia, que es la historia de una mujer en el campo, y es un tapiz de 60 centímetros por 50 y habla de todas las tareas. Ella dice, Azucena dice, las mujeres son las primeras que se levantan en el campo y las últimas que se acuestan. Y es como ella igual ordeña sus vacas, recoge los huevos, lleva a sus niños a la escuela, vuelve a la huerta. Eso pasa también en medio de la guerra. Entonces, digamos que es una variedad de temáticas textiles que van documentando, pero ¿qué es lo que hay que contar? O sea, es la historia que, digamos que son hechos emblemáticos que son significativos, pero también está eso mínimo que sostiene, que hace la vida posible. Entonces, hoy construir el archivo hace parte de eso. No es dar voz, porque la gente tiene voz, tiene manos y agujas para hacerlo, pero sí es como generar un mecanismo de documentación, el mecanismo no me suena tanto, pero digamos un repertorio, un proceso para que podamos documentar, conservar y difundir estas memorias textiles, estos textiles testimoniales, entendiéndolos como documentos. Entonces es como una lucha también para reconocer esas otras maneras de contar, esas otras maneras de hacer testimonio, de hacer vida, que además están todo el tiempo remendando otras cosas, o sea, remendan las fracturas, o sea, como de vecindad, de familia, o sea, como que no es solo la pieza textil por la pieza textil, es el proceso que hay detrás de la construcción de la pieza. Entonces, cuando hablamos con Luz Dari, que es de Son Luz Dari Osorio, o sea, y ya en general, después de que empezamos a bordar, todas las noches se acompañan bordando y cosiendo, eso hace parte ya de lo que fue extraordinario, porque un poco también es que estos espacios eran extraordinarios, antes no había un costurero, no es que se acostumbraban a juntar a bordar, o sea, esto que se volvió extraordinario terminó siendo la vida diaria, el rato de noche en la casa y así en muchas. De hecho, hay una cosa muy importante, el costurero de Sonsón realmente es de los más recientes, o sea, cuando pensamos en las mujeres del Chocó, otro departamento de aquí de Colombia, las mujeres en el Chocó llevan 20 años trabajando, son el grupo de artesanías Chovivá, son el grupo de artesanías Guayacán, llevan más de 20 años trabajando en el Chocó, haciendo unas muñecas negras bellísimas las mujeres de Chovivá, pero además haciendo son unas maestras bordadoras increíbles, son las mujeres de Guayacán que también bordan y hacen todo el tiempo alrededor del río Atrato, o sea, como que también este archivo ha permitido darle como entender las trayectorias de este hacer en Colombia y dignificar eso, que no es un solo grupo, una sola experiencia como importante, sino que somos muchas al mismo tiempo, unas más, o lo que pasa ahora, ¿cierto? O sea, porque te cuento que como son,
tengo documentadas cerca de 30 experiencias en todo el país y falta un montón de departamentos por explorar. Entonces uno dice, esto es toda una fuerza importantísima que hay que documentar, que hay que conservar, porque el textil también es efímero, se deteriora y aquí por lo menos, bueno, lo conservaremos con fotos, ¿cierto? Una buena fotografía porque también él tendrá su vida de desgaste, uso, bueno, en fin. Pero lo que es padre es como a partir de, o sea, digamos, de una experiencia que se empieza a documentar, empiezan a surgir, que empiezan a brotar otras y se empiezan a visibilizar. Entonces creo que eso es muy importante porque de repente es sentir que estamos muy acompañadas y que lo que es importante es ir recuperando esas experiencias, insisto, en lo horizontal, que no es que una sea mejor que la otra, es que cada una tiene su aportación, pero lo que sí tienen todas es que son testimonios, es que lo que platicábamos con Tania la primera vez es que a mí es lo que más me gusta de los textiles o cuando tejo o veo piezas bordadas, es que ahí está el tiempo contenido, ¿no? O sea, ahí estamos los cuerpos. Y múltiples tiempos. Exacto, ¿cierto? Múltiples tiempos y además están nuestras genealogías, pero también están nuestros pesares y metido ahí en el pesar está una sonrisa, aunque sea dolorosa y todo. Y bueno, Isabel me mandó un fanzine, que ahorita sí me gustaría que también nos contaras como lo del fanzine, porque también tiene como, o sea, un fanzine tiene también una propuesta, ¿no? Y también tiene un porqué, o sea, por qué uno decide hacer un fanzine, ¿no? Que se llama El Ojo de la Aguja, ¿no? Y ahorita voy a tratar de compartirlo en lo que empiezas a platicar, ¿no? Sí. Porque esto también es como cómo se va ampliando tu misma búsqueda, ¿no? O no sé. Y las redes, que yo sigo insistiendo que todo el tiempo es un entretejido de experiencias que nos enriquecen. Entonces, El Ojo de la Aguja nace del intercambio con las compañeras mexicanas de Fuentes Rojas y Bordando por la Paz y la Memoria, una víctima, un pañuelo. Entonces, cuando nos conocemos en el marco de la exposición que hicimos con Mariana, conocemos a las compañeras de Fuentes Rojas, a Tania Andrade, ahí como que fue súper bello y revelador lo que pasó, hicimos un intercambio de pañuelos y si bien, digamos, lo que pasa con los pañuelos mexicanos, que en muchos lugares del mundo están bordando para este gran memorial, digamos que la tarea cuando yo llegué a Colombia, yo decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer? O sea, tendríamos en Colombia 9 millones de víctimas, vamos a hacer 9 millones de pañuelos, pues. Entonces, un poco como que eso estuvo ahí como quieto hasta que en 2017 empieza a hacerse muy evidente un patrón de sistematización de asesinatos de líderes sociales en Colombia después de la firma del Acuerdo de Paz. Entonces ahí es donde yo digo, esta es la base de datos que hay que empezar a abordar. Ojalá no tuviéramos que abordar un solo pañuelo, pero entonces empezamos en 2017. Yo siempre hablo en plural porque no soy sola. Entonces empezamos, hicimos, porque generalmente somos Adriana Villamizar, que me ha acompañado mucho con esto, o sea, como varias compañeras que se van sumando y el Ojo de la Aguja como memorial y como archivo, digamos, no es una autoría mía, sino que se hace de manos de muchas personas en muchos lugares, y ahí nace este Ojo de la Aguja, de esa experiencia, pero entonces empezar a documentar este asesinato sistemático de líderes sociales. Hoy tenemos más de 656 líderes sociales que han sido asesinados desde el 1 de diciembre hasta ahora. Solo en 2016 han sido asesinados más de 156, sin contar todos los hombres y mujeres del hoy partido político de las FARC que están siendo asesinados. Entonces, digamos que esto es como la paz nos está costando la vida, ¿cómo puede ser? Entonces, así como las compañeras mexicanas bordan para denunciar y, digamos, enfrentar esa indiferencia frente a la violencia del narco, frente a la
sobre todo como la violencia del narco, creo que es como lo que más se mueve. Aquí es como que estamos bordando para detener un poquito, o no detener, para procesar este dolor enorme de ver que otra vez comienza un ciclo de violencia cuando estaba toda la esperanza de una construcción de paz, de un cambio, ¿sí? Entonces, digamos, el ojo de la aguja empieza a ser ese memorial, ese archivo bordado por cada uno de los líderes sociales y lideresas sociales asesinadas en este país. Ahora tenemos 357 pañuelos, faltan manos que se unan a seguir bordando, porque el ritmo de la guerra va a un ritmo que no es el ritmo del bordado, no es el lento de bordar, no da abasto. O sea, esto, yo siempre, como que en el texto del fanzine es como que es casi como que uno debería tener un rezo de que sea el último pañuelo, o sea, que cada puntada uno diga que sea el último pañuelo que bordemos, o sea, que no haya un solo líder ni lideresa social asesinada más en el país. Entonces, digamos que esto sí es evidentemente como un trabajo más de activismo textil, porque salimos a la plaza, pero también es como esas experiencias que uno encuentra tan valiosas, tan poderosas, también se replican, y eso entonces vamos aprendiéndolo, y lo aprendemos juntándonos. Entonces, luego Tania Andrade de Fuentes Rojas vino a Medellín a la exposición La Vida que se Teje, que fue una gran exposición que hicimos como de textiles de América Latina, y fue un intercambio bellísimo porque era ella como dándonos ese saber hacer del pañuelo, como entregándonos un poco, yo lo sentí así, como ese legado, y recién en el 2017, digamos, lo empezamos a hacer, pero se tardaron un par de años hasta que pudimos entender cuál podía ser el lugar. Hoy el ojo de la aguja va donde lo inviten, o sea que si vos decís, quiero tener el ojo de la aguja aquí, te mandamos los pañuelos y tú los vas moviendo, o sea, como que no hay una propiedad, sí hay como el cuidado pues de conservarlos, porque sigue siendo un archivo y un memorial, pero se suma quien quiera hacerlo, nos escriben un correíto y les mandamos unos nombres. Hay una mujer hermosa, Rosa Borras, mexicana, una artista textil maravillosa, que hace poco nos mandó uno de los pañuelos bordados. Ella está en Puebla, ella es de Bordando por la Paz y la Memoria en Puebla. Entonces, Rosa, como que, o sea, son como esos otros afectos y cuidados que nos van acompañando y nos van dando fuerza en estas iniciativas que vamos teniendo. Porque bueno, ahorita una cosa que decías muy importante, que a la vez es lo que es muy tremendo de cuando se hace como un textil más sumado con el activismo, es que la muerte y el conflicto va más rápido, ¿no? Va más rápido de lo que nuestras manos pueden trabajar, y eso es muy doloroso, ¿no? Entonces, realmente como cuando se extienden estas propuestas como de que, o sea, casi que transfrontera, es como también como abrazarnos. Entonces, bueno, ahorita vamos a poner tu correo para que quien quiera unirse para tejer para el ojo de la aguja te puede escribir. Yo voy a tratar de poner el fanzine en el Facebook para que lo vean. Y bueno, pero antes, mira, nos piden si nos puedes enseñar las muñecas o algo de los trabajos que vas haciendo, que nos los muestres Yo me salgo. Bueno, ven, esta es una muñeca de las tejedoras de Xochislahuaca, de la Llanura de las Flores. Esta la tengo aquí provisional porque es de Sonsón, debería estar en Sonsón, pero por ahora ella me acompaña. Ella es una gran maestra tejedora que ya no está, representa una de esas abuelas de Xochis, pero bueno, es que este es todo mi taller. Por aquí, a ver, yo voy a... No, pues es que qué mal, no la estoy poniendo. Bueno, esta es la primera muñeca que hicimos en la vida. En la Comuna 13. Sí, este fue el primer modelo y me acuerdo mucho que le poníamos, mira, tiene corazón y tiene ombligo, porque así sea de trapo, tiene una madre, ¿no es cierto? O sea, como que tiene una mamá, una que la de como latir. Bueno, igual este taller sí tiene como ahora mucha
hay varias, bueno, tengo aquí guardadas varias piezas. Yo realmente las piezas siempre que conforman el archivo están con la gente, están con cada una de los colectivos. Aquí tengo ven, yo veo si puedo voltear esta camarita. Bueno, lo que lo vas intentando también, Isabel está en un proyecto, bueno, en el del libro aquí lo tengo, el libro de narrativas textiles sobre Moravia, ¿no? Sí, es como partir es uno que la andamos sacando a la calle, la paz es un derecho de todos, que no nos cueste la vida. Esto es como, estos días acompaña como mucho los pañuelos, aquí tenemos muchos pañuelos, bueno, ahorita me voy a dar una voladita cómo hacerlo, y está lo otro, o sea, ya hablar de Moravia es un barrio de la ciudad de Medellín, está ubicado en la Comuna 4, muy cerca a la Universidad de Antioquia, muy cerca a la Universidad de Antioquia, es un barrio que fue por muchos años el basurero de la ciudad, y Moravia se ha ido transformando muchísimo. Ahora, desde hace 3 años, trabajo con el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, y ahí tenemos un costurero de mujeres adultas, y el trabajo que hacemos es de memoria barrial. Entonces ya no son las memorias directamente relacionadas con la guerra, con el conflicto, sino las memorias barriales, las memorias más cotidianas de las mujeres. Igual muchas de las mujeres que viven en el barrio Moravia vienen desplazadas y también tienen estas historias, y también tienen los dolores de haber perdido a sus hijos en los años 90, en un proceso muy duro de milicias urbanas, que muchos chicos aquí, jóvenes, hombres, muchas personas también murieron no, es muy similar con lo que pasa ahora en México. Realmente es un buen contraste con lo que pasa en México, y trabajamos en eso. Y con este libro, que es bellísimo, esa edición además que se pudo hacer, era reconstruir la memoria del barrio, pero también en el libro hay una escena de cocinas, las cocinas de cada una. Entonces cada una se hacía en su cocina, la casa, el espacio de la casa como también parte del barrio. Entonces tiene esa narrativa bellísima de la autorreferenciación, o sea, ellas verse a sí mismas y ubicarse en ese espacio de la cocina. Tenemos unos bellísimos que son como partes del barrio. Entonces nosotros nos reunimos antes del COVID, ahora tenemos un costurero virtual que funciona por WhatsApp, ni siquiera así como estamos ahora, sino que son mensajes de WhatsApp, porque no todas se conectan, no todas tienen esta posibilidad, pero antes siempre nos reuníamos viernes de 9 de la mañana a 11 de la mañana, al 12 del mediodía, hacíamos salida de campo, caminábamos por el barrio, tomábamos fotografías, y ese es el material de inspiración para el trabajo con los bordados. Entonces, digamos que ahí exploramos el asunto. Por ejemplo, un eje muy central para nosotras es memoria y cuidado. Tenemos una colección bellísima de plantas medicinales. Entonces se hizo todo un herbario de plantas medicinales que usan, que están en los antejardines, en los balcones. Bueno, eso está ahí en el libro también. Y bueno, eso nos ha permitido, eso es otra exploración muy distinta. O sea, una exploración muy distinta que está testimoniando otras cosas, por supuesto, pero hace mucho eco con el Centro de Memoria Barrial que tenemos ahora ahí en Moravia, que es un barrio muy maravilloso para conocer. Es gente de todas partes. Ahora, digamos, hay una gran población de venezolanos que ha llegado a vivir allí. Entonces, ahora en el costurero, mujeres venezolanas maravillosas. Ahora que estamos trabajando un poco, ¿qué es lo que más extrañamos? Janet, una de las mujeres que hace parte del costurero, se hizo ella misma abrazando a su bandera, a la bandera venezolana, ¿cierto? Entonces, es un bordado que me sorprendió tantísimo, pues, porque como que es lo que más estás extrañando, y ella se hace abrazando, o sea, extrañamos el abrazo, pero ella se hace abrazando, pero su bandera, o sea, es como que, entonces, bueno, estos son
otro montón de historias. Pero distintas. Lo que es muy bonito, Isabel, es como es tu trabajo en esta también como ir como sugiriéndonos a quienes, digamos, a quienes estamos escuchando ahorita y también a quienes pertenecen a tus costureros o quienes se van integrando a esta posibilidad de ir cosiendo, tejiendo, bordando tu propia memoria, ¿no? Tu propio archivo, y a la vez me parece muy interesante lo de las memorias barriales, porque que trabajes con mujeres mayores, porque de repente se nos olvidan, y ellas son las que tienen más cosas que contarnos, ¿no? Sí. O sea, de repente es como darles las herramientas y decirles que todo lo que nos pueden contar es importante, que lo queremos escuchar, lo queremos tocar y ver, porque Ajá. Lo que es muy bonito de lo que nos estás enseñando ahorita es que es como memorias, las muñecas tan divinas, son memorias con volumen, con texturas, si estuviéramos cerca serían con olor. Digo, la verdad es que qué inspirador tu trabajo. Si me permites, voy a poner, una vez que se termine esto, voy a subir tu texto que me pareció padrísimo, el derecho a la memoria, ¿no? Y algunos links de tu trabajo, como el libro de textiles de Moravia, que está lindo. Y bueno, la verdad es que y Miriam, aquí hay como para conocer un poquito más como el trabajo que venimos haciendo con el ojo de la aguja y otros activismos textiles, en la página de Artesanal Tecnológica, nosotros tenemos una ventanita que se llama Activismos, ahí está toda la información del ojo de la aguja, quien quiera, directamente ahí puede escribirnos y ahí podemos también hacer el contacto si alguien se quiere sumar, pero también digamos que el archivo digital, hoy el archivo digital de textiles testimoniales está anclado a un proyecto del que Tania mencionó en un momento, que es Remendar lo Nuevo. Y digamos que en el marco de ese proyecto es que hoy vamos a poder tener ya como el sitio para la consulta, porque antes estuvo todo el tiempo como más toda la arquitectura, la información, una cosa, ahora ya se va a poder consultar a partir de septiembre. Entonces también como que ahí se puede encontrar alguna información en Artesanal Tecnológica. Pero a ver, esta página de Artesanal Tecnológica es un esfuerzo que hacen, cuéntanos un poco de cómo... Artesanal, Artesanal está Tania, en Artesanal estuvo Eli, en Artesanal está, bueno, varias de las que vamos a estar conversando aquí, pues está Jessica, Andrea, entonces digamos que nos hemos ido empezando a juntar por intereses, nos hemos empezado a juntar por afinidades, pero también es que la vida nos va entretejiendo y es una iniciativa mucho de Tania, Laura Cortés, ellas empiezan desde hace mucho más tiempo con el proyecto de Cartago del que estuvo hablando, con Laura Cortés, que es la ingeniera de la que te habló, que sería para pudiera también conversar. Entonces, digamos que nos vamos como juntando y en esa plataforma pueden encontrar muchas proyectos que se han hecho, tanto Tania, los que ahora pues como que ahí está, por ejemplo, el ojo de la aguja, están los que hemos hecho como el costurero viajero, también está una referencia que nace en Sonsón, pero luego ahí es donde nos conocemos con Margarita, porque Margarita recibe el costurero en Cali. Entonces, bueno, eso es lo que estamos hablando aquí. De Comala a Macondo es un montón de caminos que nos entrecruzan. O sea, como que, y digamos que consultar la página sí va dando como un horizonte, un poco como de los trabajos más recientes que estamos teniendo y quienes estamos ahí trabajando. Y bueno, para conectarse con también si quieren participar, porque bueno, la verdad es que como siempre ir extendiendo las redes y los bordados está padre, ¿no? Mucho. Yo creo que ese es el trabajo, Miriam, o sea, como, yo me acuerdo cuando mandé mi cuadrito para el panel monumental, pero yo estaba emocionadísima, o sea, no tengo que conocerte para entender qué es lo que estamos haciendo, o sea, entonces, cuando Eli lo pudo llevar, yo era emocionadísima, es una cosa tan simple, pero es así que nos vamos como acompañando, dándole sentido a este hacer. Tania, por ejemplo, ha sido súper clave o nos ha alimentado mucho para darle como esa fuerza teórica que a veces como que es tan difícil de concretar. Entonces, cuando uno escucha a Te hablar y de repente nos conecta con
con esas epistemologías del conocimiento que nos dan piso, eso es maravilloso, pero uno ve como lo sensible de él y con el diseño, bueno, lo que voy contando y así, lo que ustedes hacen con lo que han hecho con el libro, que ha sido bellísimo, que aquí además ha sido, primero era como fotocopiemos, porque aquí no llegaba el libro, el mensaje está en el tejido, y bueno, entonces saquémosle fotocopias, circulémoslo, o sea, como que son joyas, ¿no? Muchas gracias, Oye, pues sí, es que la idea es esa, la verdad es que a mí, bueno, yo creo que aquí te van a surgir mucha gente que se quiera sumar al ojo de la, al ojo de la aguja. Al ojo de la aguja. Y que además es un poema de una mexicana. Sí. Ese es el nombre, o sea, el nombre surge porque es el poema del ojo de la aguja que escribió una mexicana para Fuentes Rojas, de un libro que ellas sacaron muy bello. Entonces, sigue siendo un guiño para no olvidar de dónde sale. Sí, claro, no, y además digo, siempre es como una nos lleva a otra, ¿no? Y vamos, regresamos, como al final como son las puntadas, ¿no? Vamos, regresamos, tejemos, destejemos o bordamos, y bueno, Isabel, me encantaría seguir platicando contigo, pero va a caer una tormenta aquí y me da terror que de repente nada más se me corta así el internet, porque y ya no pueda continuar. Entonces, yo me quedo con una frase de un epígrafe que pusiste, que me pareció muy bonito, así de algo así, era como los encuentros de tejer son como una especie de ritual y conmemoración, ¿no? Entonces yo te agradezco mucho que estés aquí. La idea es esta, que estos conversatorios sean como encuentros de tejer y de bordar y de los textiles y de hacer cosas y de hilar. Y bueno, dentro de 8 días seguiremos con otra compañera colombiana. Y pues muchas gracias, Isabel, ha sido realmente un abrazo. Ya te quiero abrazar de verdad. Yo también. Es que ha sido muy inspirador. La verdad es que yo iba leyendo los comentarios de Mariana, de Tania, de toda la gente que te conoce allá en Colombia y que dicen que siempre las sorprendes y siempre las inspiras. Y bueno, la verdad es que yo me uno a eso. De verdad, ha sido muy inspiradora tu charla. Te agradezco mucho. Qué tan bonito. Y pues, muchas gracias, Gracias a vos, Miriam, y un abrazo. Y bueno, seguimos en este camino. Vale. Chao. Chao. Chao.